Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1 esta tarde. La luz revela la verdad y nos guía. La luz, como hemos venido hablando, también revela una vida injusta y sin ley que se opone a Dios. Recuérdese usted que el pecado destruye la vida abundante que Jesús nos ofrece. Él quiere que mucho más para nosotros, pero a menudo nos conformamos con menos porque creemos o presuponemos que nosotros sabemos más o que podemos hacer cosas basados en nuestras propias fuerzas. Pero al fin nos frustramos porque descubrimos que lo que pudiéramos hacer por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr por causa de que somos seres humanos menores que Dios y es Dios el único que puede hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Caminar por la luz implica caminar en verdad y vivir sin secretos. No tenemos nada que ocultar, así que caminaremos voluntariamente y libremente bajo la luz. También nos sentimos cómodos siendo vistos, ya sea por otros o por Dios mismo. No tenemos que tener ningún temor de que las personas nos vean. No tenemos que tener ningún temor a que Dios nos vea, porque son dos cosas de las cuales no podemos escapar. Dios nos ve, las personas nos ven también y nos observan. Tenemos confianza en que nuestro pasado ha sido resuelto. ¿Cuántos creen en eso? Ha sido sanado y que estamos restaurados. Cualquiera que sea la cicatriz que llevas en tu cuerpo, mi hermano, cualquiera que sea la cicatriz que llevas de tus pasados, de tus pecados pasados, son solo eso. No son cicatrices que te deben de avergonzar, sino que te deben de recordar la victoria que Cristo Jesús te ha dado. ¿Cuántos de ustedes llevan cicatrices en sus vidas? Todos nosotros hemos experimentado algo que ha dejado una marca en nuestras vidas. Cualquiera que sea la cicatriz que llevamos por pecados pasados, no son cicatrices de vergüenza, sino de victoria. Hermanos, este es el tipo de vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos, y para eso necesitamos creer que caminar en la luz, caminar bajo la luz, nos va a ayudar a entender lo que nosotros necesitamos hacer para tener una vida que le agrada a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 a 7, dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, sino que pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este texto en sí es muy rico. Este texto en sí tiene muchas cosas a decir, pero yo voy a destacar algunas de ellas para ayudarlos a entender que caminar bajo la luz requiere de por lo menos tres cosas importantes. La primera cosa importante que requiere es ver la luz. Nosotros tenemos que haber tenido un encuentro con Jesús. Tenemos que haber visto a Jesús. Tenemos que haber tenido un encuentro personal con Él que transformó nuestras vidas, que nos dio un río, que interrumpió un caminar hacia la destrucción y que le dio una ruta hacia la victoria, hacia el bienestar, hacia la prosperidad, hacia la bendición que Dios tiene separado para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1, versículos 14 a 18 dice: y el verbo, estoy hablando del evangelio de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía,
El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este texto nosotros encontramos una gran verdad. Esa gran verdad es que el Hijo revela al Padre. En Juan capítulo 14, la Biblia nos enseña también que Jesucristo, y nosotros hemos visto a Jesucristo, hemos visto al Padre. Cada vez que nosotros miramos a Jesucristo y descubrimos uno de los aspectos de Jesús, estamos descubriendo más cómo es el Padre. Nosotros, para poder caminar en la luz, tenemos que haber tenido un encuentro personal con Jesús. Una de las cosas que nosotros asumimos es entender que congregándonos, que leyendo la palabra, que haciendo ciertas cosas, es como que si hubiésemos tenido un encuentro con Jesús. Pero no es así. El venir a la iglesia sin haber tenido una experiencia de salvación, sin haber tenido el encuentro personal con Jesucristo, no te va a llevar a mucho éxito como deberías de ser llevado. Porque es necesario que tú recuerdes ese momento en el que Cristo Jesús y tú se encontraron. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese tiempo cuando ustedes se encontraron con Jesús? ¿Cuántos de ustedes recuerdan de manera vívida su encuentro personal con Jesús? Yo me recuerdo de ese día que yo me encontré con Jesús. Yo lo recuerdo, y muchas veces a recordarlo me llena de emoción, porque mi vida era una porquería, era algo que apestaba, era algo que nadie quería al lado suyo, porque mi vida era contraria totalmente a la buena voluntad de Dios. Yo estaba perdido en el consumo de drogas, en actividades ilícitas, en actividades que solo merecía castigo. Pero yo recuerdo el día 15 de junio de 1982, a las 9 de la noche, diciéndole a Jesús: Jesús, entra a mi corazón. Diciéndole a Jesús: Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo recuerdo eso de manera vívida, reconociendo mi posición de pecador, mi posición de quebrantador de la ley, de ser infractor de la ley. Recuerdo que esa noche, por la primera vez en muchos años, yo no necesité consumir ninguna droga, no necesité consumir ningún tipo de sustancia. Fui a mi cama y dormí por la primera vez en muchos años sin tener que drogarme para poder dormir. Y me recuerdo muy bien el día 16 de junio de 1982. Me recuerdo muy bien estando yo debajo de una regadera, decimos, tomándome un baño, y mojado debajo de la regadera, lloraba como un niño desconsolado. Lloraba y lloraba, y la única cosa que podía hacer era llorar y llorar. Y no era porque el agua estuviera fría o porque yo estuviera enfermo. Simplemente me recuerdo que el hecho de sentirme vivo nuevamente quebrantó mi corazón. Y yo me recuerdo haber salido de ese baño y haberme ido a la sala de la casa y haber tomado el teléfono y llamar a la persona que me había conducido la noche anterior a los pies de Jesús. Yo recuerdo esa llamada cuando yo le dije: no paro de llorar, y él me dijo: no te preocupes, eso es el Espíritu Santo. Y yo, ¿qué sabía del Espíritu Santo? Yo que sabía de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero una cosa que yo sí le puedo decir es de que para caminar en la luz hay que haberse encontrado con Jesús. Yo no sé cómo recuerdas tú ese día, pero
Fue un día clave, fue un día que transformó la vida y que le dio dirección a tu vida. Hoy tu vida no es la vida que pudo haber sido sin Cristo Jesús. Hoy tu vida es una vida llena de esperanza. Hoy tu vida es una vida llena de amor. Hoy tu vida es una vida que no te falta techo ni abrigo, porque aunque no tengas trabajo, Dios siempre va a proveer para ti. Hoy tu vida no es la vida que dependía de factores externos, porque hoy lo que tienes dentro es mayor que lo que está en el mundo. Porque hoy el que habita en ti es mayor que aquel que habita en el mundo. Para poder caminar en la luz, debimos habernos encontrado con Jesús. Debió haber ocurrido ese encuentro maravilloso que te ha dado vida y vida en abundancia. Una de las cosas que nosotros en la vida olvidamos con alguna facilidad es ese día que nos encontramos con Jesús. Pero es el día que nosotros deberíamos de celebrar. Yo no sé si usted sabe cuándo fue su nacimiento espiritual. A ver, quiero 3 voluntarios que me digan qué fecha nació espiritualmente. Solo 3 voluntarios. ¿Qué fecha? No me acuerdo la fecha, pero sí me acuerdo de la escena. La experiencia. ¿Cuántos recuerdan sí, mi hermano Martín? 10 de junio del 2017. ¿Alguien más? Yo recuerdo marzo 1988. Marzo 1988. ¿Dónde aquí más levantó la mano? Mi hermana Lupe. 25 de diciembre del 2024. Está reciente. Mi hermano Roberto. Diciembre de 1981. Diciembre de 1981. Todos nosotros, mis hermanos, yo recuerdo el día 15 de junio de 1982. ¿Por qué estoy hablando esto? Mi hermano, porque es muy fácil olvidarnos el habernos encontrado con Jesús. Pero todo lo que necesitamos, todo parte de ese encuentro personal que un día hubo entre tú y Jesús. Todo comienza a partir de ese. Hoy hay cosas que te preocupan. Hoy hay cosas que llaman tu atención. Y es normal. Pero no permitas que esas cosas opaquen el día de tu nuevo nacimiento. El día en que tú le dijiste a Jesús: sí, Jesús, yo quiero que tú habites en mi corazón. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Y sabernos perdonados es importante, porque para poder caminar en la luz debemos habernos encontrado con Jesús. Y déjeme decirle esto, mi hermano. Si usted me está escuchando o va a escuchar esta prédica por YouTube, yo quiero decirle esto. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted necesita tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, si usted nunca le ha dicho: Señor, perdóname los pecados, es importante que usted lo haga, porque es el momento en que su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Va a ser el momento en que usted va a quedar registrado literalmente como un hijo de Dios. La segunda recomendación para poder caminar en la luz es entrar en la luz. Es caminar honestamente con Dios y los demás. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Según 1 de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7, entrar en la luz significa verdad, comunión con Dios y rectitud. Confesando el pecado y no practicando la oscuridad,
lo cual resulta en una limpieza continua por la sangre de Jesús y una verdadera comunión con Dios y otros creyentes, a diferencia de quien afirma tener comunión con Dios, pero vive en tinieblas. Lo que hace es ser mentiroso. Una de las razones, otra razón por la cual es importante caminar en la luz, es que nosotros nos volvemos personas honestas. Nos convertimos en personas transparentes. Es fácil que las personas nos lean correctamente. Es fácil poder tener comunión, coinonía entre los hermanos. Y a veces nos olvidamos de esas cosas básicas del Evangelio. A veces nos olvidamos que para caminar en la luz necesitamos caminar honestamente con Dios y con las demás personas. Hace unos días alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿cómo estás? Y yo no fui honesto. Yo le dije: estoy bien. Le dije: estoy bien, estando en medio de una situación difícil en mi corazón. Y eso me llevó, después me di cuenta que lo que yo no quise fue cargar al hermano. No quería darle preocupaciones al hermano. Pero no hay nada, mi hermano, que justifique el hecho de negar cómo nos sentimos. Cuando alguien te pregunte ¿cómo estás?, sé honesto. Cuando es bueno ser honesto. Yo me tuve que arrepentir de no haber dicho lo que me estaba pasando, porque tuve que lidiar solo, inclusive sin que mi esposa supiera de la carga que había en mi corazón. Y yo me pongo en esa posición vulnerable de contarles cómo fue que ocurrió, porque muchas veces, mis hermanos, pensamos que todas las personas que nos rodean son maduras lo suficientes como para poder no sufrir, no tener nada que los agobie o que los preocupe. Pero todos nosotros pasamos por preocupación, por tribulación. El mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendréis tribulación, pero ten buen ánimo, porque yo conquisté al mundo, porque yo vencí al mundo. El caminar en la luz nos hace caminar honestamente delante de Dios y delante de las personas. Cuando nosotros, yo me recuerdo que en esa experiencia de haberle dicho a mi hermano, que me preguntó cómo estaba y no le haberle dicho la verdad, eso me llevó a tener que ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por no haber sido honesto cuando este hermano me preguntó cómo me sentía. Pero detrás de mi cabeza yo estaba sintiéndome mal, porque tampoco había sido honesto con Dios. Tampoco había orado diciéndole al Señor: Señor, me siento agüitado, me siento mal, esta situación me está consumiendo. Tampoco lo había hecho, y tuve que hacerlo, mi hermano, y le confieso, una vez que lo hice, el Señor tomó cuidado y tomó control de la situación que me agobiaba. Él es bueno. Pero es importante que nosotros caminemos, porque dice la Escritura: si andamos en la luz como Él caminó en la luz, tenemos comunión unos con otros. La relación no es una relación vertical entre tú y Dios, afecta la relación horizontal entre tú y las personas. Por eso, para caminar en la luz, tenemos que haber entrado en la luz, tenemos que haber aprendido a caminar honestamente con Dios y con las personas. El significado de vivir en la luz, de acuerdo a Juan capítulo 1, versos 6 y 7, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. No debe de haber oscuridad en nosotros, no debe de haber oscuridad en ningún momento entre nosotros. El mensaje central es que Dios es luz pura, amor y verdad, sin maldad y ni sombra. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, mi hermano, por ocultarle a Dios cómo nos sentimos, es inútil. Cualquier intento que hagamos para evitar que Dios se entere de cómo nos sentimos, qué nos está pasando, es inútil, porque Él lo sabe todo. Él es capaz. Él te crió, Él te conoce. Las personas probablemente no van a tener esa habilidad de descubrir que no les has dicho la verdad, que no has sido honesto, pero a Dios no le podemos negar
cómo nos sentimos. Y sabes una cosa, es bueno cuando sabemos que Dios ya se enteró. Es bueno cuando sabemos que Dios ya sabe cómo nos sentimos, porque es cuando se activa la fe, la esperanza y el amor. Es cuando se activan esas cualidades que son divinas, que son de Dios. Cuando nosotros somos honestos delante de Él, nosotros nos volvemos candidatos a los milagros, a las cosas extraordinarias que vienen únicamente de Dios Padre. La tercera recomendación es permanecer en la luz. Eso significa dejar la oscuridad y pon a Cristo al frente de todo. Permanecer en la luz. La noche está avanzada. En Romanos capítulo 13, versículos 12 a 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis todos los deseos, y no proveáis para los deseos de la carne. Permanecer en la luz significa que una vez dada la salvación, están dadas las condiciones para vivir en santidad. Una vez que ha sido provista la salvación, han sido dadas las condiciones para poder vivir en santidad. Y la santidad, mi hermano, no es otra cosa más que acercarnos a la imagen de Jesús. Acercarnos cada vez más a ser como Jesús es. La santidad no se mide por cómo te vistes, cómo hablas, qué no comes, a dónde vas y a dónde no vas. La santidad se mide de acuerdo a tus acciones, reflejando el carácter de Cristo Jesús. ¿Está usted conmigo? Y es muy importante, mi hermano, que nosotros nos despojemos de las obras de las tinieblas. Es un proceso. La santidad es un proceso. La santidad no es algo que tú lograste inmediatamente. Tu remisión de pecados fue algo inmediato. El ser redimido, al haber sido comprado con precio, es un hecho que solo ocurre una vez en la vida. Pero la santidad es un proceso. La santificación es un proceso que incluye que conscientemente cada uno de nosotros nos vayamos despojando de todas esas cosas que practicábamos, que nos acusaban delante de Dios. Es muy importante que entendamos, mi hermano, el versículo 12, que dice: la noche está avanzada, el día se acerca. Mis hermanos, el día del Señor está cercano. Hoy más que nunca podemos decir que estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser hallados fieles, tenemos que ser hallados dignos, tenemos que ser hallados honestos delante de Dios. Yo no me quiero quedar. Yo amo a lo que hago aquí en la tierra, pero para la venida del Señor yo me rehúso, no me quiero quedar. Yo quiero ir. ¿Cuántos quieren ir con Jesús? Amén. Pero si nosotros no abandonamos las prácticas de pecado y no nos despojamos de las obras de las tinieblas, lo más probable es de que eso no ocurra. Y mis hermanos, hay una gran, tu vida ha sido una inversión en la que tú tienes que tener ganancia. Estoy hablando te has invertido en oración, has invertido en ayuno, has invertido en servicio al Señor, has invertido tu tiempo sirviendo a otros. Es bueno que esperes el galardón que Dios tiene para ti. Es bueno que esperes la recompensa que Dios tiene para ti. Pero para eso es importante permanecer en la luz. No podemos por ningún momento. ¿Cuánto les gusta manejar de noche? A mí me gustaba mucho manejar de noche. Hoy manejar de noche ya no me gusta. Y la razón por la que no me gusta es porque ya no veo bien. Es porque las luces de mi carro ya no son lo suficientemente fuertes para poder iluminar mi camino. Me cuesta mucho. Cuando, por ejemplo, anoche salimos con mi esposa a celebrar el cumpleaños de una de las nietas, y cuando veníamos de regreso, yo venía pendiente del GPS,
que me iba a sacar a una salida, y viendo el mapa y oyendo el GPS, todavía sí me pasé de la salida, ¿verdad? Y la razón no fue porque no tenía la ayuda correcta, tenía el GPS, lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Flor le bajó el volumen a la música, o sea, tenía todos los elementos, pero algo me pasó, que estaba demasiado oscuro a mi lado izquierdo, en donde yo tenía que haber cruzado a la izquierda. Mi punto con esto, mi hermano, es: nosotros no podemos separarnos de donde hay luz. Nosotros no podemos dejar de ver en dónde está el rango de la luz. Cuando ponemos nuestros ojos en la parte oscura, es cuando las cosas se nos complican. Necesitamos caminar en la luz. Mi punto relevante para esta tarde, y quiero que usted lo escuche muy bien, es: caminar bajo la luz nos permite ver nuestros próximos pasos. Esto es muy elemental, esto es muy básico, esto es muy básico, pero el hecho de que nosotros caminemos bajo la luz nos va a permitir ver cuál es nuestro próximo paso. Y todos nosotros, mi hermano, tenemos el siguiente paso a dar. Hay algo que tenemos que hacer, que tenemos que tener la claridad para poder hacerlo. Tenemos que tener la sobriedad para poder tomar la siguiente decisión que tenemos que tomar. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando yo estoy muy ofuscado, cuando yo estoy muy molesto y tengo que tomar una decisión, la decisión generalmente es equivocada. Yo no sé cómo le pasa a usted, pero no es bueno que nosotros tomemos decisiones en momentos en donde nos falta claridad, en momentos de oscuridad. No es bueno que nosotros digamos cosas en los momentos en los que nosotros, porque los vamos a comprometer nuestro siguiente paso. Hay dos cosas, y con estas dos cosas, a esas dos cosas me refiero siempre que voy a tomar una decisión. Una, que se haga la voluntad de Dios. Y dos, que no estorbe al llamado que Dios tiene para mi vida. Caminar en la luz, bajo la luz, nos permite dar nuestros próximos pasos. Lleva en cuenta, mi hermano, que el siguiente paso que vas a dar sea la voluntad de Dios. Y segundo, que no te vaya a distraer, que no te vaya a desviar del propósito de Dios para tu vida. Para eso necesitamos la luz, para dar nuestros próximos pasos, para poder caminar seguros por esta ruta que le llamamos vida. Hay algunas cosas que nosotros debemos llevar en cuenta, y una de ellas es: tenemos que examinarnos nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad examinar nuestros caminos, y para ello debemos autoexaminarnos, número uno, y número dos, pedirle a Dios que Él nos examine de acuerdo a las Escrituras. El resultado, mi hermano, de un autoexamen no es para condenación, sino para obtener libertad, para beneficio de nuestra jornada como hijos de Dios. Quiero que usted anote 4 escrituras que son importantes para que usted concluya este estudio en su casa. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 a 42. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 a 42.
Dice la Escritura: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lamentaciones de Jeremías. Él nos instruye a que nosotros seamos capaces de examinar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. Yo prefiero descubrirlo por mí mismo a que alguien venga y me diga: Edgar, esto es lo que estás haciendo equivocado, porque a veces me lo pueden decir con palabras de condenación en lugar de palabras de edificación. Pero si la Escritura te dice en esta tarde: escudriña tus caminos, busca y vuélvete a Jehová, hazlo, mi hermano. Es bueno que tú escudriñes. Y yo no sé si usted sabe qué significa la palabra escudriñar, pero yo le voy a dar una descripción un poco cruda de lo que es escudriñar. Yo recuerdo que mis hermanas, de mis 3 hermanas, creo que 2 de ellas tuvieron piojos. ¿Usted sabe qué es piojo? Sí, son unos bichitos que salen en el pelo, en el cuero cabelludo de las personas. Y yo recuerdo que mi abuela escudriñaba la cabeza de mis hermanas para agarrar cada piojo y matarlo. Literalmente la palabra escudriñar significa eso: ir en lo más detallado que puedas, ir a lo más profundo, ir a la raíz. Es escudriñar, no es solamente ver por encima, sino escudriñar requiere toda tu atención, requiere una manera de ver las cosas tan al detalle. Y muchas veces nosotros, mi hermano, no escudriñamos nuestros caminos. Nosotros vemos nuestros caminos. Pero la Escritura en Lamentaciones capítulo 3 nos instruye a que escudriñemos nuestros caminos, a que vayamos más allá, que hagamos una visión microscópica de cómo es de que estamos viviendo nuestra vida en Cristo Jesús. Salmo capítulo 139, te lo recomiendo. Salmo capítulo 139, versículos 23 a 24. Es una invitación que tú le haces a Jesús. Dice la Escritura: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Nosotros, para poder caminar en la luz, necesitamos también que Dios examine. Ya vimos que hay la responsabilidad nuestra escudriñar nuestros caminos por nosotros mismos, pero ahora estamos oyendo de la Escritura que podemos invitar a Dios a que sea Él el que nos examine. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. ¿No es lindo ese salmo? ¿No es algo que estás invitando a Dios a venir a tu intimidad, a decirle: Señor, examíname? Y eso es muy bueno, porque siempre que Dios nos examina, Él con su luz va a iluminar, y lo que era oscuro dentro de nosotros se va a volver claro. Vamos a poder enmendar nuestros caminos. Jeremías capítulo 6, verso 16. Otra vez regresa la responsabilidad hacia nosotros. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Hay algunos aquí en esta tarde que necesitan regresar a las sendas antiguas.
Hay aquí personas que necesitan regresar a lo básico del Evangelio. Han complicado mucho sus vidas. Hoy solamente quiero decirte proféticamente, regresa a las sendas antiguas. Dios quiere que tú regreses a lo que ya conocías, aquellas cosas básicas que te hicieron de algún momento, hicieron que tu vida en el Señor fuera algo más simple, algo menos complicado. Concluyo con Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: y oirán tus oídos palabras detrás de ti que digan: este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso me hace recordar una parábola de Jesús diciendo que el hombre que toma el arado y mira para los lados pierde el rumbo. Nosotros somos llamados a tomar el arado y mirar hacia el frente. En otras palabras, tener nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mis hermanos amados, en conclusión, quiero decirles que la luz trae claridad. La luz de Cristo, esa luz que celebramos en esta época navideña, es la luz que trae claridad. Si caminamos en la luz, debemos ver la luz, entrar en la luz y permanecer en la luz. El objetivo es que mantengamos una comunión con Dios y con los hombres sin reproche, sin mancha. Una relación guiada siempre por la presencia de la luz en nuestro día a día. Pero para eso debemos darnos la tarea de autoexaminarnos todos los días, o pedirle a Dios, invitar a Dios que Él nos examine. Y ustedes verán que una vez que nosotros invitamos a Dios o nos autoexaminamos, la luz viene a iluminar, la luz se manifiesta para nosotros. De tal manera que esto hace que nuestros corazones se afirmen, hace que nuestros corazones teman más al Señor, al mismo tiempo que aprendemos a amarlo más. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, le hemos dicho no a las tinieblas, le hemos dicho no al pecado. Repetimos hoy una vez más: no a las tinieblas, no al pecado, no a la vida oscura que antes teníamos. Y le decimos sí a la vida en la luz. Le decimos sí a la luz de tu palabra. Le decimos sí a los efectos de bendición que hay cuando caminamos en la luz. Señor, tu palabra dice que nosotros somos hijos de la luz. Señor, tu palabra dice también que nosotros somos la luz para este mundo. Hay una expectativa en tu corazón al respecto de que nosotros podamos representar correctamente la luz que es Cristo Jesús. Te pido hoy, Señor, que nos ayudes. Te pido, Dios, hoy que tú nos fortalezcas. Te pido hoy, Dios, que nos permitas enmendar nuestros caminos, poder escudriñar nuestros corazones. Y si descubrimos algo que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor, ayúdanos a corregirlo, ayúdanos a limpiar nuestros caminos con tu luz, Señor. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que le des a mis hermanos esta semana una semana llena de tus bendiciones. Que no les falte techo ni abrigo, que no les falte transporte ni protección, Señor.
Que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos, Señor. Que a donde ellos vayan, tus ángeles vayan junto con ellos. Que tu presencia, Señor, vaya con ellos. Que lo que ellos hagan, Señor, sea nada más que amarte, respetarte, honrarte en todo momento, Señor, dándote a ti toda la honra y toda la gloria. Yo los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. Gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga.